En Hebreos, capítulo 11, a partir del verso 23 al 29, otra vez vamos a hablar de lo que significa caminar por fe. Para si usted está llegando a esta serie nueva, quiero explicarles algo. Quiero explicarles que la carta a los Hebreos se escribió a judíos que conocían perfectamente la historia del Antiguo Testamento y que habían decidido seguir a Cristo como su Mesías, pero por causa de las pruebas, de las luchas y de oposición de los mismos judíos, estaban considerando abandonar a Cristo y regresar atrás. Y es por eso que el autor de la carta a los Hebreos les dice no. Y en el capítulo 1 dice: Cristo, Dios habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla por medio de Cristo. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a la ley. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al sumo sacerdote. Y si usted no aprende nada más de este libro o de esta carta a los Hebreos, recuerde esto: Cristo es superior. De cualquier tradición, Cristo es superior. Ahora, entrando en el capítulo 11, se nos narra una lista de héroes de la fe. Y los héroes de la fe son personajes que los judíos conocían perfectamente bien. Que tal vez tú no conoces todas sus historias, pero ellos los conocían perfectamente bien. Y hoy vamos a entrar en uno de sus personajes llamado Moisés. Pero quiero que vuelvan a entender. Lo que el autor está tratando de explicar no es cuán buenos fueron estos personajes, sino cómo la fe operó en ellos. Porque el llamado es a caminar por fe. Lo que quiero que entiendas es esto: todo lo que hemos visto es cómo la fe opera en hombres comunes y corrientes, en gente con luchas, en gente con problemas, en gente con dificultad. ¿Eres tú una persona con luchas? ¿Puedes decir amén? ¿Eres tú una persona que enfrenta dificultad? ¿Eres tú una persona que enfrenta retos? ¿Que enfrenta temores? Quiero decirte, tú también puedes caminar por fe, porque la fe te permitirá avanzar a pesar de tus retos, tus dificultades, tus luchas y tus temores. La fe en Jesucristo, el que es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, superior a los profetas, superior a cualquier sumo sacerdote. Hoy vamos a hablar de cómo operó la fe en la vida de un hombre que se llamó Moisés. En Hebreos capítulo 11, a partir del verso 23, vemos cómo la fe operó en la vida de Moisés. Y le he titulado a este sermón: 4 marcas de la fe verdadera. 4 marcas de la fe verdadera. ¿Saben qué? Muchos de nosotros creemos que tenemos fe y que estamos caminando por fe. Hoy yo quiero preguntarte: ¿tiene tu fe estas marcas? Y la fe, operando en la vida de Moisés, comenzó a operar antes que Moisés naciera. Lea conmigo, si puede, lo que la palabra del Señor dice a partir del verso 23. ¿Está conmigo? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El escritor toma y en unos pocos versículos describe cómo la fe operó en la vida de Moisés y cómo la fe puede operar en tu vida y la mía. 4 marcas de la fe en tu vida. Número 1 se encuentra en el primer verso, en el verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Quiero parar acá. ¿De quién fue esta fe? Esta no fue la fe de Moisés. Esta fue la fe de los padres de quién. Recuerden que no vamos a analizar la fe de Moisés, vamos a analizar la fe operando en la vida diaria. Si no conocen la historia, lo que estaba pasando en Egipto en el tiempo que Moisés nació, fue que Faraón dio una orden de que todo niño varón o hombre que naciera fuera asesinado en el momento. Las niñas las iban a dejar vivir, los niños los iban a asesinar. Era una orden ejecutiva. Era una orden de Faraón porque los hebreos se estaban multiplicando demasiado. Algunas parteras de las hebreas perdonaban la vida a los niños. Y cuando esto empezó a pasar, el faraón dijo, pues entonces no importa, cuando el niño nazca, que lo maten. Los padres de Moisés no siguieron la orden de Faraón. Y la Biblia dice la razón por la que no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Por fe. Por la fe. Los padres de Moisés no hicieron lo que todo el mundo tenía que hacer. Y lo guardaron escondido por 3 meses. No sé cómo fue esto. No me preguntes. Es difícil guardar un niño que llora por 3 meses. Recuerde, no hay aire acondicionado. No hay mosquitos. Hay ranas. Y hasta piojos por el ambiente. Después lo vamos a ver con las plagas, ¿no? Ahí guardan a Moisés por 3 meses. Y después de 3 meses no pudieron ocultarlo más. ¿Alguien sabe la historia? Y tomaron a Moisés y lo pusieron en un canastito, una arquilla, y la hicieron como un pequeño bote. ¿Recuerdan cuando un hombre por fe hizo un gran bote para salvar a toda la humanidad? Ahora unos padres por fe hacen un pequeño bote. Y la vida de Moisés es un resultado de la fe de sus padres. ¿Sabes una cosa? Si tú estás aquí hoy, es posible que seas un resultado de lo que Dios ya estaba planeando contigo. En el caminar de la fe, los padres de Moisés tuvieron la primera cosa. Y yo quiero poner la primera marca. Una marca de la fe es riesgos. Diga, riesgos. ¿A qué se estaban arriesgando estos? ¿A que los mataran? ¿A ser descubiertos? ¿Sabes una cosa? La fe verdadera te permitirá tomar riesgos cuando parece imposible. Muchos de nosotros tenemos que saber que por fe tomaremos riesgos que jamás en la vida pensamos que hubiésemos tomado. Si tu fe no te está permitiendo tomar riesgos e ir una milla extra, tienes que saber que necesitas creer en un Dios un poco más grande.
Los padres de Moisés tomaron un riesgo y por lo menos a 3 cosas se tenían que enfrentar. Número 1, a lo que era popular. ¿Qué era lo normal y qué era lo popular? Que todo el mundo asesinara a su hijo. Los padres de Moisés dijeron, por fe no lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo esto va a durar? ¿Cómo lo vamos a poder ocultar? No sabemos, pero un paso a la vez vamos en contra de la corriente. ¿Alguna vez por fe has ido en contra de la corriente? Y hacer lo que no es popular. Y hacer lo que nadie hace y solo tú empiezas a hacerlo. Y cuando tú empiezas a hacer lo que nadie hace, la gente que te ve dice, este se está volviendo. La fe te permitirá tomar riesgos en contra de lo que es popular. Número 2, la fe te va a permitir tomar riesgos en contra de todo pronóstico. ¿Cuánta posibilidad había de esconder a un niño y que este niño pudiera sobrevivir? ¿Saben? Tomar riesgos por fe significa ir en contra de lo popular y actuar en contra de los pronósticos. He conocido muchos padres que los médicos le han dicho, no puedes tener tu hijo, porque te va a salir así, 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 así. Lo mejor que haces es abortarlo. Y padres han tomado esta decisión de decir, pues no, vamos en contra de los pronósticos. Y siempre la fe te ayudará a tomar riesgos en contra de los pronósticos. ¿Cuál era el pronóstico? Que un niño hebreo que naciera tenía que ¿qué? Que morir. Tenemos a Moisés en contra de todo pronóstico. Y la otra cosa importante, la fe te ayudará a tomar riesgos en contra de las probabilidades. Una cosa es pronóstico, el pronóstico es lo que alguien dice que va a pasar. ¿Entiendes? La probabilidad es lo que la matemática o la ciencia dice que va a pasar. Es diferente, quiero explicarte esto. Los pronósticos es, yo pronostico que este niño no va a pasar más tiempo aquí. La probabilidad es, de tantos niños, hombres que han nacido, tantos han muerto. Quiero decirte una cosa, la fe en el Cristo verdadero te ayudará a tomar riesgos en contra de las probabilidades matemáticas. Pastor, que la probabilidad es 1 entre tanto a la tanto. Usted no se preocupe, tome el riesgo en fe y confíe, porque la fe en Jesucristo te permitirá ir aún en contra de las probabilidades. Aún en contra de las probabilidades. No se ha probado que eso lo ha hecho nadie. No te preocupes, porque tú no eres el primero. A mí siempre me reta cosas que la gente no ha hecho, porque yo no puedo ser el primero. Ahora, la segunda cosa que los otros versos nos dicen, cómo la fe operó en la vida de Moisés. Entonces la fe, una marca de la fe verdadera es ¿qué? Riesgos. Diga, riesgos. Es tiempo de tomar algunos riesgos. Segunda cosa, ahora comienza un poco más adelante, y ahora pasa de los padres de Moisés. En el verso 24 dice, por la fe Moisés hecho ya que ahora le tocó a él. Puede tocar a tus hijos si los tienes contigo y decir, un día te va a tocar a ti. Un día te va a tocar. ¿Sabes una cosa? Tu abuelita pudo tener fe, tus padres pudieron tener fe, te criaron en la fe, te cuidaron por fe, te tuvieron por fe, pero llega el momento que te toca a ti. Es la misma fe operando. Ahora le tocó el turno a Moisés y dice la palabra del Señor, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Voy a parar ahí. ¿Quieren ver otra marca de la fe? ¿Cómo opera la fe en tu vida? Dice que por fe Moisés rehusó. Marca esa palabra. La palabra rehusar significa renuncia. Diga renuncia. Y marque esto como el segundo punto de la tarde.
La fe verdadera te permitirá no solamente tomar riesgos, sino renunciar a ciertas cosas. ¿Saben? Pastor, ¿cómo que Moisés era el hijo de la hija de Faraón? No entiendo. Moisés no era hijo de la hija de Faraón, era hijo de hebreos. Pero cuando lo pusieron por fe en el río Nilo, en aquella arca, la hija de Faraón vino al río Nilo y encontró a Moisés. Y cuando lo oyó llorando, dijo: búsquenme ese niño, busquen a alguien que lo críe y lo cuide. Inmediatamente el niño volvió a parar a las manos de su mamá. Y creció con identidad judía, pero con enseñanza hebrea. Creció con raíz del Dios vivo. Y ahora como príncipe tenía todos los lujos que el hijo de la hija de Faraón podía tener. Tenía comodidad, tenía comida, tenía calor, tenía todo lo que usted quiera con C. No importa. Pero un día dice la Biblia que Moisés salió a caminar. Y en medio de su lujo ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. ¿Conocen la historia? Y al ver que un egipcio está maltratando a un hebreo, trató de parar ese abuso. Y la discusión al parecer escaló. Y no hubo otra forma de parar el abuso entre egipcios y hebreos que usando sus propias manos para matar y enterrar al egipcio. Y Moisés empezó a tomar un paso y a cambiarse, como diría yo, de equipo. Eso le iba a traer problemas. Él no necesitaba tomar aquel paso. Él lo tenía todo. Y ahora Moisés, tratando de hacer paz entre egipcios y hebreos, al segundo día vuelve a salir, tal vez para ver si encontraba otro más. Pero ahora la bronca, ¿saben lo que es la palabra bronca, verdad? La discusión no era entre un egipcio y un hebreo, sino era entre dos hermanos hebreos. Y Moisés dice: yo tengo que traer paz entre mis hermanos también. Y cuando trató de intervenir, uno de sus hermanos le dijo: ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hiciste con el egipcio. Yo te vi lo que tú hiciste. Yo te vi cómo tú resuelves los problemas. Yo te vi cómo tú quieres imponer la paz. Moisés se dio cuenta que lo habían descubierto y ahora tiene que tomar un paso de fe. Y ahora tiene que renunciar. Si quiere liberar a su pueblo, no lo puede hacer a su manera. Quiero darte un paréntesis aquí que no está en mis notas. Hay cosas buenas que tú y yo a veces intentamos hacer, pero mientras las hagamos a nuestra manera, jamás van a proceder, porque las cosas de Dios se tienen que hacer de la manera de Dios. Estaba bien que Moisés quisiera que el abuso entre hebreos y en egipcios y hebreos se detuviera. Estaba bien que Moisés quisiera que hubiese paz entre los hermanos, pero no estaba bien hacerlo a la manera de los hombres, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Las cosas de Dios, por buenas que parezcan, se tienen que hacer, hermanos, a la manera de Dios. Por noble que parezcan los motivos, tienen que hacerse a la manera de Dios. Y Moisés hasta ese momento pensó que él podía. En ese momento se dio cuenta que no podía. Y dice la palabra del Señor, rehusó. Quiero ver el primer privilegio que va a rehusar. Llamarse hijo de la hija ¿de qué? De Faraón. Dice, escogiendo antes, ¿está conmigo? Ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora Moisés, por fe, tiene que renunciar, anota esto, y salir de la comodidad al conflicto. Anota esto. Muchas veces por fe vas a tener que renunciar a la comodidad para entrar en la zona de conflicto.
¿A cuántos les gusta el conflicto? A nadie. Pero muchas veces por fe tendrás que salir de la zona de comodidad para entrar en la zona de conflicto. Pastor, ¿cuál es la zona de comodidad? Porque no entiendo. Muchas veces tú estás cómodo en tu centro de trabajo cuando todos se ríen de Cristo y estás cómodo callándote para que nadie sepa que eres cristiano. Si quieres caminar por fe, va a llegar el momento que vas a tener que salir de la zona de comodidad donde todos te aplauden a la zona de conflicto donde todos se van a reír de ti. Porque el Dios al que nosotros seguimos sacó a su Hijo de la zona de comodidad en el cielo y lo envió a la zona de conflicto en la tierra para pelear por ti y por mí, para vencer al diablo en su propio terreno y decir que ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Él se tiene que doblar toda rodilla. Si tú estás siguiendo al Dios que yo estoy siguiendo, muchas veces tendrás que renunciar y salir de la zona de comodidad a una zona de conflicto. Para la gloria de Dios. Esa es una marca de la fe verdadera. Pero lean lo que dice el verso que viene. Renuncia otra vez. Y teniendo por mayores riquezas. ¿Qué? El vituperio de Cristo que los tesoros de ¿dónde? De egipcios. Espérense. Él prefería sufrir por fe en Cristo, pastor. Pero ¿cómo que Cristo? Si Cristo no había venido. El problema es que Moisés por fe sabía que el Mesías vendría a salvar a su pueblo. Y Moisés, aunque no sabía que su nombre era Jesús, la palabra Cristo significa Mesías. Moisés prefería caminar con los que esperaban al Mesías que con los que amasaban las riquezas. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de ¿dónde? ¿Cómo pudo hacer eso, pastor? Lo dice la Biblia, no tenemos que inventar nada. Porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Moisés ahora renuncia a lo temporal por lo eterno. ¿Qué era lo temporal, pastor? Riquezas, comodidad, oro, plata, bienes. Y suelta lo que es temporal para abrazar por fe lo que era ¿qué? Eterno. Pastor, ¿cómo opera eso en mi vida? Quiero decirte cómo opera eso en tu vida. Muchas veces nosotros los creyentes que creemos y decimos que caminamos por fe, estamos tan aferrados a las cosas que el día que nos vayamos de este mundo se van, que no nos damos cuenta que hay cosas eternas que son más importantes. Muchas veces nuestro tiempo, nuestro talento y aún nuestro propio dinero lo invertimos en cosas que son muy terrenales y perdemos de vista las cosas eternas que jamás perecerán. Por fe se vive cuando la fe te permite renunciar a lo terrenal para enfocarte en lo celestial y eterno. Dice la palabra del Señor, porque nuestro tesoro, ¿dónde está? En los cielos. Recuerden, jamás usted verá un funeral con un camión de mudanzas detrás. Porque en todo lo que usted invierte y yo invierto en esta tierra, el día que nos vayamos de aquí, se queda. ¿Qué es caminar por fe, pastor? Número 1, la fe te permitirá tomar riesgos. Número 2, la fe te permitirá ¿qué? Renunciar. ¿A qué? A la zona de comodidad para entrar en la zona de ¿qué? De conflicto. A lo que es ¿qué? Terrenal por lo que es ¿qué? Algo más se renunció Moisés. Lea conmigo si puede el verso que viene. ¿Está conmigo? Por la fe dejó ¿a quién? No temiendo ¿qué? La ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a qué? Al invisible. Por la fe enfrentó al hermano de su mamá postiza. Por la fe, en el nombre de Dios tuvo que presentarse a Faraón. Dice, no temió a la ira del rey. Renunció a algo
La fe en Moisés operó permitiéndole renunciar a lo que era conveniente para vivir por convicción. Escúcheme, iglesia. Renunciar a lo que es conveniente para aferrarse a lo que es convicción. Explíquenos esto, pastor. No se preocupe que si usted no se lo preguntaba, yo se lo voy a explicar porque quiero que lo entienda. Muchas veces nosotros como cristianos queremos caminar por fe, pero nos gusta quedarnos en lo que nos conviene y no en lo que va con nuestras convicciones. Mentimos porque nos conviene, pero no deberíamos mentir. Deberíamos creerle a Dios y caminar con lo que es nuestra convicción, no importa el precio que haya que pagar. ¿Tú vives por convicciones o por conveniencia? Piensa. Cuando vivimos por conveniencia, siempre estaremos del lado de aquel que nos dé algún beneficio. Cuando vivimos por convicciones, estaremos del lado de lo que es correcto delante de Dios. Moisés, su fe le ayudó a renunciar a lo que era conveniente para caminar en sentido a sus, ¿qué? Convicciones. Entonces, número 1, la fe te capacitará para tomar, ¿qué? Riesgos. Número 2, la fe te capacitará para, ¿qué? Renunciar. Pero número 3, quiero seguir leyendo. Ahora ya renunció el hombre, ¿no? Diga, renunció Moisés. Diga, renunció Moisés. ¿Te enteraste? Y cuando renunció Moisés, se supone que ahora todo le salga bien. ¿Sí o no? Porque ya, por fe llegó hasta aquí. Por fe renunció a ¿qué? A lo conveniente y se metió en lo correcto. Por fe se aferró a lo eterno y dejó lo temporal. Por fe ha renunciado a ¿qué? A salir de la comodidad para entrar en zona ¿de qué? Diga, zona de conflicto. Caminar por fe te va a meter en zona de conflicto. Y aun cuando estés haciendo lo correcto, prepárate para el conflicto. Si te han dicho que caminar por fe y seguir a Cristo no traerá conflicto en tu vida, quiero decirte, te robaron el dinero, te engañaron. Sí trae conflicto caminar por fe. Y aquí viene el conflicto. Por la fe. ¿Está conmigo en verso 27? Verso 28. Por la fe celebró ¿qué? La Pascua, esparciendo la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Quiero parar acá. Qué fácil es un solo versículo decir, por la fe celebró la Pascua. Pero ¿saben lo que pasó antes que Moisés celebrara la Pascua? Pasaron 10 plagas. ¿Sabía eso? Antes que Moisés pudiera celebrar la Pascua y rociar la sangre por fe para que la muerte de los primogénitos no tocara a Israel, Moisés tuvo que entrar en un conflicto con Faraón de ir y decir, vamos a adorar a nuestro Dios, déjanos salir 3 días de camino. Y el Faraón dijo, ustedes tienen tiempo para adorar. Pues si tienen tiempo para adorar, lo que vamos a hacer es esto. A partir de hoy no le vamos a dar más ladrillos, más paja para que hagan ladrillos. Ahora ustedes van a hacer la misma cantidad de ladrillos, pero sin paja. La buscan ustedes. ¿Conocen la historia? Y la gente, yo le diría a Moisés, Dios no nos iba a ayudar. ¿Dónde está Dios? ¿Sabes una cosa? Obedecer a Dios y caminar por fe, de verdad, te va a traer retos. Y anota esto, que es el tercer punto de la tarde. Va a haber retos. La fe verdadera tiene que enfrentar retos. No hay nada como cristianismo color de rosas. Es un poco más como color de hormiga y de la brava. ¿En serio? ¿Es en serio? 10 plagas pasaron. Luchas, problemas y problemas. Siempre va a haber retos. Caminar por fe. Tuvo que hablar con Faraón. Tuvo que convencer al pueblo. Tuvo que tener una lucha con el pueblo. Tuvo que decirle, créanlo.
Cuando tú empiezas a caminar por fe, los retos vienen. ¿Alguien ha sentido retos en su vida de caminar con Cristo? Pero quiero decirte algo, vale la pena, no tires la toalla. No importan los retos que vengan, Dios está contigo. Y ahora quiero cerrar con el verso que viene y dice, por la fe, verso 29, ¿está conmigo? ¿Pasaron el qué? Espérense. Al fin salieron y ahora van camino a aquella tierra prometida que Moisés no sabe dónde es y el pueblo tampoco. ¿Recuerdan a Abraham, no? ¿Quién va ahí en esa caravana? Me gustaría tener tiempo. Ahí van los huesos de José. ¿Recuerdan a José que lo dejamos hace 3 semanas? Y ahí van los huesitos de José. Al fin Dios cumplió la promesa, José. Vamos avanzando y ahí vamos. Y ahí todo el mundo contento. Diga, contentos. Contentos. Emocionados. Y cuando llegan a un punto, tienen delante de ellos una masa de agua que se llama el Mar Rojo. Y ahora Moisés, siguiendo a Dios, llega al Mar Rojo y mira para adelante y agua. Y mira para atrás el pueblo. Hermano, no era el pueblo como ahora. Estamos hablando de gente que llevaba ovejos, gallinas, y ahí todo, y era un montón de gente. Y todo el mundo dice, ¿y ahora qué hacemos? Diga, ¿ahora qué hacemos? Y el mar ahí. Y la gente empieza a murmurar. Como murmura tu esposa cuando te dijo, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Le ha pasado. Y te estamos caminando por fe, aguanta, espera que Dios va a hacer algo. Y aquí lo que viene. Pero triste, no solamente que delante estaba el mar y que ahora el pueblo no podía seguir avanzando. Alguien dice, hey, ¿y aquello de allá qué es? Es como un polvo del camino, pero grande. A ver, los que tienen buena vista, miren para allá. Jovencitos, ¿no? Se levantan todos los niños, los jóvenes. Parece un grupo de gente, pero nosotros estamos aquí todos. No. Gente con carros especializados, con caballos. Yo creo que es la gente de Faraón. ¿Cómo va a ser la gente de Faraón? Vienen detrás de nosotros. Te lo dije, Moisés. Te lo dije. Seguir a este Dios no iba a ser fácil. Hasta aquí llegamos. Ustedes conocen el resto de la historia. Dios le dijo a Moisés, avanza. Camina. Y el escritor lo pone muy fácil, dice, por la fe. Cruzaron el Mar Rojo, ¿cómo? En tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron, ¿fueron qué? ¿Por qué, pastor? Porque caminar por fe, aunque tengas retos, contarás siempre, anota esto, con el respaldo de Dios. Y Dios jamás te ha llamado para dejarte a medias. Caminar por fe tiene la marca de que el respaldo de Dios está contigo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿Qué va a hacer con los egipcios? No sé. ¿Qué va a hacer con el mar? Tampoco sé. Solo sé una cosa. La marca de la fe verdadera en Jesucristo es que siempre contará con el respaldo del Dios que te ha llamado. Eso es caminar por fe. Respaldo de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pastor, ¿cuáles son las marcas que la fe deja en mi vida? Número 1, la fe, ya te lo dije, pero quiero repetírtelo, te permitirá tomar grandes riesgos. Cuando caminas por fe, tendrás que hacer grandes renuncias. Cuando caminas por fe, tendrás que enfrentar grandes retos.
pero sigue avanzando, porque cuando caminas por fe, cuentas con el respaldo 100% del Dios que te llamó. Eso es caminar por fe.